Hola, Hola, hola. hermanitos, ¿cómo están todos? Buenas noches. Oye, qué tema tan esotérico el de hoy, ¿verdad? Sí, Y eso sí. que es domingo. ¿Cómo están, hermanito Larito? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Pues ya, ¿Sí? sí, fíjate, hoy domingo me tocó ir a echarme unos tacos con un vecino y, ay, qué sabrosos, ¿no? Vieras tú qué rico los Ujú. prepara. Sí, Y fíjate. luego meterse a la alberca y todo eso, ¿o no? Sí me iba a meter a la alberca, pero me quedé, mi amigo Braulio me empezó a enseñar a jugar ajedrez. Entonces, nunca lo Ah, había jugado, y ya me empezó a decir. Lo único chistoso es que aprendí a jugar ajedrez con un tablero que era de Mario Bros. Y entonces ahora tengo que ver de cada pieza. ¿de Pero Mario Brothers o de quién? sí, sí, haz de cuenta que cada monito representaba algo. Y unos eran el alfil, y otros eran las torres, y otros eran los caballos. Pero ninguno era lo que realmente representan, digamos, que en un tablero convencional. Entonces, ahora que lo Mm. voy a empezar al revés, voy a decir, ¿y quién es Mario? ¿Quién es Luigi? ¿Y quién es? Oye, qué vaciado. Entonces no sabes jugar ajedrez y apenas hoy comenzaste a aprender. Qué Sí, bueno, qué bueno. pero bueno. Yo también me tardé mucho en aprender a jugar ajedrez, así también como a tu edad, que empecé yo también a aprender. Dije, está bien, voy a aprender. Y aprendí. Y una vez jugando me compré una computadora de ajedrez, esas, hijo, cuando apenas eran como unas cajotas así grandotas, y había que apretar botones de un tipo y de otro, y aparecían como en números rojitos los símbolos de las piezas y dónde moverlas. Y es una cajota así muy bonita que yo todavía la conservo y sí funciona. Y una vez jugando al ajedrez con esta computadora que me compré, creo que fue en el año 79 cuando me la compré, fíjate. Órale. Este, Me puse a jugar con ella y le gané. Ay, no me lo podía yo que chiripa de haber sido porque nada más una vez le pude ganar. Pero hasta con eso estaba yo también, yo dije, que me ayude a entender cómo la computadora. No, y ahora cualquier teléfono, pues te descargas una aplicación de ajedrez y pues, juegas como si fueras Spassky y no sé, Casablanca y todos esos cuates, ¿verdad? No, hombre, ahora sí está diferente. Pero bueno, esos eran los pininos de las computadoras de ajedrez en aquel entonces y la manera de aprenderlo. Bueno, entonces que estábamos con un tema muy esotérico como para tan difícil como aprender a jugar ajedrez o cómo va la cosa. No, pero yo creo que no está tan complicado. De hecho, se va de agua, se va de volada, porque pues nomás el nombre es esotérico, pero ya digamos que lo que podemos platicar nosotros, pues yo creo que resulta sencillo. ¿Te Hasta parece? cierto punto sí. Mira, déjame incluso ya le pongo en pantalla para que nos veamos y vamos Vale. empezando a platicar del tema. Ahí va, Sí, muy bien. Hola a listo. todos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo se ven? ¿Bien? ¿Contentos? Perfecto, muchas gracias por estar con nosotros. Pues ya vieron, el tema es tonal y nahual. A ver, que empiece Lalito, porque él fue el que lo sugirió. Ah, bueno, sí. Fíjense, hoy justamente estaba viendo un resumen de que cuando se platica en uno de los libros de Carlos Castañeda sobre qué es el tonal y qué es el nahual. Y él lo representa o él lo explica con una mesa y le dice a Carlos Castañeda, mira, vamos a suponer algo. Vamos a decir que esta mesa completa en la que estamos sentados en el restaurante es el tonal. Y todo lo que pongamos o podamos nombrar son elementos de nuestro tonal. Y empieza a preguntar Carlos, bueno, y ¿la mente es el nahual o es el tonal? Y ya le dice don Juan, mira, la mente es como si fuera esta salsa para los papitos, ¿verdad? Y luego le dice, bueno, entonces el nahual es el alma. Y ya agarra y le dice, bueno, el alma es como si fuera el cenicero aquí dentro de la mesa. Y así empieza como que a soltarse. Yo Este, creo que hasta le debe haber dicho algo así como, ¿y este monito como Mario qué es? Ah, ese es el alfil, ponlo acá. Sí, sí, sí. Si fuera así de preguntar, seguro se lo hubiera puesto ahí también en la mesa. Y se vuelve muy bonita la plática, muy divertida al menos, porque precisamente el Nahual es como algo innombrable, una experiencia, pues, trascendental. Y a nosotros nos gusta describir las cosas y nombrarlas. Y de cierto modo, pues, podemos aproximarnos a la idea de lo innombrable, como que con una instrucción, ¿verdad? De no mires para acá, mira más bien como para acá, ¿verdad? Entonces, bueno, tienen sus utilidades, porque precisamente ponernos nosotros en orden es también, pues, una manera de, como diría don Juan, de ordenar nuestro tonal y pues claro que todo eso es ya a final de cuentas una manera de volvernos eficientes, de ahorrar nuestros recursos, de nuestra energía, ¿verdad? También diría. Eso para empezar así como que un poquito grandes rasgos. Pero pues vamos a contigo, Henry, también para que nos sigas platicando. Adelante.
Es que la verdad es un tema apasionante. Yo, de hecho, una vez compuse una canción que se llama Tonali Nahual, así tal cual, Tonali Nahual. Y ya ni me acuerdo cómo va, porque la compuse hace como 35 años, 40 años. Pero la verdad, para todos en general, resulta que pocas categorías del pensamiento espiritual, del mesoamericano, por cierto, han generado tanta fascinación y tanta confusión como las nociones de Tonali Nahual, precisamente. Presentes en tradiciones que abarcan pues desde el altiplano central mexicano hasta las tierras altas de Guatemala y de Chiapas, digamos que estos conceptos constituyen los pilares de una cosmología en la que la identidad del ser humano no se agota en su dimensión corporal ni en su conciencia racional, sino que se extiende hacia un territorio simbólico, energético y relacional, que además conecta al individuo con las fuerzas vivas del cosmos. Así pues, comprender el tonal y el nahual desde una perspectiva espiritual implica abandonar, al menos provisionalmente, los marcos epistemológicos de la modernidad occidental y abrirse a una forma de conocimiento que opera mediante la analogía, el símbolo y la experiencia ritual. De hecho, el interés académico por estos conceptos, que Castaneda propició mucho, tiene una larga historia y no está exenta de distorsiones, sin embargo. Desde los primeros cronistas coloniales, que los equipararon con la brujería y el pacto demoníaco, hasta los etnólogos del siglo XX, que los reinterpretaron, más bien, como supervivencias de sistemas chamánicos arcaicos. Digamos que el tonal y el nahual han sido sometidos a lecturas que con frecuencia dicen más sobre el observador que sobre el fenómeno observado. Eso es la cosa. Y bueno, es solo en las últimas décadas, y ello gracias al diálogo entre la antropología crítica, la filosofía indígena y los propios custodios de estas tradiciones, que han comenzado a emerger una comprensión más, digamos, matizada y respetuosa de lo que estas categorías realmente designan. Ahí va como introducción, sigamos escuchando, Lalito. Bueno, y siguiendo un poquito también el listón de este diálogo que les platicaba ahorita, hay algo que también me parece muy interesante, y es que don Juan le decía también a Carlos que muchas veces nosotros, como humanos, tratamos de emparejar cosas que son elementos totalmente, digamos que arbitrarios dentro del sistema. Y decían, el humano le gusta decir que los pares absolutos son la cápsula y la mostaza, o la sal y la pimienta, ¿verdad? Todos como que elementos de nuestro propio tonal. Entonces hablamos, por ejemplo, del bien y del mal. Y vamos empezando a notar precisamente los errores, porque pues son completamente arbitrarios. Y eso es lo que también de pronto pues, nos hace caer en la ilusión de que estamos tomando aspectos, pues, no sé si llamarle polarizados del mundo, que son un extremo y otro, y eso le llamamos la totalidad. Y estamos también, pues, por eso pasando por alto la posibilidad de lo trascendental, ¿verdad? Nos estamos quedando en lo completamente, pues, banal, plano. Y luego, precisamente por eso pensamos que la conciencia o que Dios o que lo que fuera, que el amor es simplemente, pues, un esquema de cosas buenas y cosas malas, un instructivo. Pues, bueno, ver también o tomar esta visión de mesoamericana, ¿verdad? Respecto a lo que implica, pues, adoptar una visión tan profunda como lo que es el nahual, nos abre también, pues, las posibilidades que esto implica, ¿verdad? Porque ya al menos te pone a pensar, pues, bueno, ¿qué es esto? O sea, si no es lo que yo tengo como de costumbre, o sea, mi manera habitual de ver las cosas, entonces, ¿cuál es el alcance de esto? Si ya me dijeron que mi tonal es todo lo que puedo, digamos, que ver, ¿hasta dónde llega el nahual? Bueno, de cierto modo, incluso lo podríamos equiparar hasta cierto punto consigo, o sea, con el alma. Ahí don Juan decía que no, pero podemos como irlo aproximando. De hecho, también pues en la filosofía mesoamericana, parte de las posibilidades, por ejemplo, de ensoñación, pues ya se les empieza a decir, pues, que empiezan a ser como el nahual, ¿verdad? Y todo se vuelve, pues, maleable. O sea, las posibilidades que tienen, o que tenemos todos, son simplemente, pues, una cuestión de intentarse, ¿verdad? Uno intenta hacer algo y lo hace. ¿Por qué? No hay explicación, simplemente es el intento puro el que logra las cosas. Entonces, ese es el tipo de abstracción al que también me refiero. Vamos contigo, Henry. El tema está muy rico, de verdad. Digamos que también cualquier aproximación que sea, pretenda ser rigurosa al tema del tonal y el nahual, debe comenzar por reconocer el problema fundamental que plantea su traducción a categorías occidentales. Ahí está la situación. Términos como alma, ya la mencionaba Lalita ahorita, espíritu, doble animal o nahual, esta última que es una variante ortográfica frecuente en la literatura especializada, que se suele escribir con G, y originalmente el término ya traducido a la
grafía, digamos, española, es con H. Bueno, pues esta última, una variante ortográfica, decía yo, remiten a universos conceptuales que no son del todo equivalentes a los que operan en las tradiciones mesoamericanas originales. Por ejemplo, en ciertos lugares de México, el nahual puede ser un brujo que se transmuta en cuerpo, aparentemente suele ser así, y es una proyección de su intención, en una forma de animal. Y a los que lo hacen, pues ya los consideran malitos y malditos y todo ese tipo de cosas. En cambio, un nahual también puede ser el guía de un linaje de guerreros, ¿ya? Pero va mucho más allá el término, es un término que se usa mucho, pero de distintas maneras. Así pues, cuando el cronista franciscano Fray Bernardino de Sahagún, por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún, registró en el siglo XVI las creencias náhuatl sobre el topol, ¿cómo se llamaba? Le decían Tonalpohualli, así, el Tonalpohualli, que es el calendario ritual de 260 días, y su relación con el destino individual. Lo que estaba haciendo era traducir una ontología dinámica y relacional a un esquema teológico cristiano que la deformaba inevitablemente. Ahora, esta advertencia metodológica no es un mero gesto de corrección política, sino una condición epistemológica indispensable, o sea, de conocimiento, si vamos a realizar cualquier análisis que pretenda ser fiel a la complejidad del fenómeno. Yo tuve la suerte de conocer en los años 80 al filósofo náhuatl Alfredo López Aus, un antropólogo y un hombre muy, muy respetado, escribió muchos textos muy, muy eruditos, cuya obra, en particular esta del cuerpo humano e ideología, de 1980, que por cierto aquí la tengo arribita de mí, sigue siendo una referencia ineludible. Él propuso que la cosmovisión mesoamericana concibe al ser humano como una entidad compuesta por múltiples fuerzas anímicas que no residen exclusivamente en el cuerpo, ni son completamente ajenas a él. Esta concepción es radicalmente distinta del dualismo cartesiano, que separa tajantemente mente y cuerpo, o de la noción cristiana de un alma inmortal y unitaria que habita temporalmente en una materia corruptible. En el pensamiento náhuatl clásico, la persona es el resultado de una intersección de energías cósmicas, temporales y genealógicas que se articulan en el momento del nacimiento y continúan transformándose a lo largo de la vida y más allá de la muerte. Entonces ahí hay una confluencia de muchas cuestiones que hay que tomar en cuenta. Escuchemos ahora a Galito. Bueno, yo siento también que parte de la importancia de alcanzar este nivel de abstracción, al menos con nuestra sensibilidad o nuestro pensamiento, si pudiéramos todavía ponerlo en ese terreno, es que nos abre la posibilidad de un recuerdo pues también más rico, más amplio de lo que somos, que lo que parece que somos. Y ahí está la diferencia. Las cosas que nosotros ponemos, digamos que sobre la mesa, sobre el mundo, pues son cosas que podemos nombrar y que hasta cierto punto son pues de apariencias superficiales, que se diferencian entre sí mismas nada más por sus aspectos pues sensibles, ¿verdad? O sea, de relación para con nuestros sentidos, de nuestros cuerpos. Y pues claro, o sea, cada una tendrá sus características y peculiaridades, pero ver lo que pues, nos hace sentir de cierto modo, pues, en relación con algo que es profundo, ¿verdad? Con el alma, con el espíritu, pues ya es entrar en el terreno de precisamente del nahual. Y pues es esto lo que va propiciando el recuerdo de lo que somos, ¿verdad? Hasta abrirnos pasos a pues, lo absoluto, a la experiencia del amor. Entonces, pues bueno, esta es una sensibilidad que nos permite, pues, mover el cosmos desde nuestro ser más completo, más entero, más íntegro, simplemente con el deseo, con el puro intento, ¿verdad? Y es el reconocimiento también de que pues realmente todo lo que está aparentemente fuera de nosotros nos está espejeando. Entonces, pues darnos cuenta de esto es lo que para mí representa la posibilidad más mágica de todo esto que se habla, ¿verdad? Porque está pues entregándonos a nosotros el poder de reconocer quiénes somos, incluso hasta me atrevería a decir que como dioses, ¿verdad? O sea, como soberanos de pues, nuestro poder, ¿verdad? Reclamarlo, nuestra presencia en el mundo y pues usarla creativamente, o sea, para expresar el milagro de la vida. Eso es lo más bonito de todo, que verdaderamente pues la vida es divertida si sabemos hacerla divertida. No tiene que representar ningún peso ni ninguna dificultad o ninguna complejitud, simplemente es el gozo de expresar el deseo
de lo que es. Y pues digo, qué más sencillo y a veces para la gente complicado que eso. Vamos contigo, Henry. Vamos a pensar un poco ya en los términos mismos. La palabra tonal deriva del náhuatl, que es tonali o tonalli, término que los estudiosos han traducido como pues calor solar, día, destino, signo de nacimiento, luz, bueno, como fuera. Esta multiplicidad de traducciones, que es característica, no es accidental. Refleja la densidad semántica de un concepto que en sí integra en un solo nodo nociones que en el pensamiento occidental suelen estar disociadas. El tonali, según Alfredo López Austin, es una de las tres principales entidades anímicas que los nahuas atribuían al ser humano, junto con el ijiyotl o ijiyotl, asociado al hígado y el aliento vital, y el teyolía, vinculado al corazón y a la conciencia más profunda. Sin embargo, el tonalli o tonali ocupa un lugar peculiar en esta tríada, pues es la fuerza que conecta al individuo con el tiempo cósmico y con su hogar específico en la trama del universo. El tonal de una persona quedaba determinado por el día de su nacimiento. Según el tonal Powali, que es el calendario sagrado de 260 días, que por cierto los sacerdotes adivinos, o tonal Powek, ¿cómo es? Tonal Pouque, interpretaban con precisión técnica considerable. Cada uno de los 260 días del ciclo poseía una carga energética particular, es decir, una combinación de fuerzas favorables y desfavorables que marcaba el temperamento, las aptitudes y los riesgos existenciales del individuo. Sin embargo, sería un error reducir el tonal a un simple determinismo astrológico. No. Como han señalado investigadores tales como Inga Clendinen y David Carrasco, el sistema del tonal Powali funcionaba más bien como un mapa de posibilidades que como un destino inmovible o inamovible. La intervención ritual, la conducta ética y la relación con los ancestros podían modular, aunque no cancelar por completo eso, las tendencias inscritas en el signo natal. El libre albedrío ya está jugando ahí un papel. Escuchemos a Lalito. Fíjense, nosotros también estamos acostumbrados a tener una vida, digamos que bastante plana, y la estudiamos y hasta cierto punto pues nos da revelaciones, pues también de esa naturaleza, ¿verdad? De intelectuales. Y a veces incluso hasta podemos pretender haber alcanzado una claridad de revelación, divina. A mí eso se me hace, cuando vamos nada más haciendo las cosas desde el nivel del mundo, pues algo completamente descabellado, ¿verdad? Digo, si tuviéramos realmente cualquier noción de revelación, dejaríamos de considerar al mundo como nuestro punto de referencia. Estaremos tratando de alcanzar algo más y tratar de explicar con las palabras algo más, ¿verdad? O sea, se notaría que estaría puesta esa intención en nosotros. Y es lo que también creo que se pone mucho, o al menos intenta, en los libros y leyendas de la gente que alcanza, pues también a cierto modo ver a Dios, digamos de esa manera, ¿verdad? Que llegan con cierto entusiasmo y la gente dice, pues, ¿qué le pasa, verdad? O sea, ¿qué está tratando de decir? Y ahí está la persona, no, es que de verdad, o sea, es que tienen que entender que es como si fuera, nunca podemos atinar con las palabras, porque estamos tratando de explicar algo que no tiene nombre. Y les digo, lo que a mí me parece más bonito respecto a lo que se puede captar directamente del cosmos es que a veces las enseñanzas dejan de ser planas y se vuelven como de sentimiento. O sea, es como que te imprimen una especie de claridad adentro de ti mismo y no hay manera de explicarlo, simplemente sabes, ¿verdad? Y ese es lo que me parece que vale la pena. O sea, si hicieran libros que de cierto modo pudieran transmitirte esas impresiones de saber las cosas, yo creo que cualquiera dejaría los cines, ¿verdad? Y lo que fuera y se pondrían nada más a abrir esos libros, porque ahí es donde verdaderamente empiezas al menos a tener noción de lo que es el conocimiento. No tanto por lo que se te imprime, sino porque ves que las cosas pueden ir en altura también, o sea, que van en elevación, que van en algo que es distinto nada más al mundo. Y entonces te da otra dimensionalidad. Y dices, bueno, si ahí hice un giro, ¿qué no me dice que puedo hacer otro, verdad? Quizás en una dirección que no conozco. Entonces, al menos eso te abre el recuerdo del asombro. Y pues bueno, es también como decir, para llegar a poner algo que es completamente inexplicable en orden, ¿verdad? Y no caer en la esquizofrenia, pues uno primero tiene que estar, pues,
recto, ¿verdad? Enfocado para recibir las cosas, pues de manera también, pues, congruente con lo que eres, y uno poder sostenerlo, poder, de cierto modo, pues ser capaz de correr ese voltaje en ti sin quemarte los fusibles o lo que fuera. Voy a dejar la participación aquí. Vamos contigo, Henry. En las tradiciones espirituales contemporáneas, particularmente entre los grupos nahuas de la Sierra Norte de Puebla y los tzotziles y celtales de Chiapas, el tonal conserva su significado como energía vital y como presencia particular en el mundo de los seres humanos, en el mundo en general. Los especialistas rituales contemporáneos, frecuentemente llamados curanderos o rezadores o ajquijab, en contexto maya quiché, continúan trabajando con la noción de que cada persona lleva consigo una carga energética específica que puede fortalecerse o debilitarse según las circunstancias vitales, los conflictos relacionales y el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones comunitarias y cósmicas. Esta concepción del tonal como energía viva y susceptible, sobre todo de intervención ritual, pone de manifiesto que estamos ante una categoría espiritual activa, no ante un fósil etnológico. Bueno, si el tonal puede describirse entonces con todas las cautelas necesarias como la energía vital que ancla al individuo en el tiempo y en la comunidad, el nahual, palabra que viene del náhuatl nahuayi, designa una dimensión radicalmente distinta: la capacidad de transformación, la facultad de moverse entre registros de realidad y la conexión íntima entre el ser humano y una o más entidades no humanas, tales como por ejemplo animales o fenómenos naturales o fuerzas cósmicas, con las que además comparte una identidad profunda. Esta conexión no es metafórica ni meramente simbólica, porque en las tradiciones que la sostienen se trata más bien de una realidad ontológica, efectiva. Digamos, el nahual de una persona es, en algún sentido genuino, parte de esa persona, aunque existe en un plano de realidad diferente al del cuerpo físico ordinario. Ahí se va a ir armando la totalidad de uno, la totalidad de cada quien. Está constituida, en principio, como lo estamos viendo ahorita, de tonal y de nahual, pero que deriva en algo que probablemente podamos apuntar más adelante. Quédate con nosotros, está interesante el tema y compártelo porque le puede interesar a más personas. Vamos ahora con Lalito. Que de hecho, bueno, casi que ahorita siento que me entusiasmo más nada más por hablar del lado nahual y de las personas. Y es que de verdad, o sea, si tuviéramos esa perspectiva seríamos al menos más empáticos con la vida. A veces simplemente recibes la impresión pues, impulsos o movimientos internos que te hacen ponerte en el lugar pues, de la conciencia en general y de fuera lo que fuera, ¿verdad? Que te abre ese panorama. Em, Sinceramente, pues bueno, no sé por qué, o sea, suceda que hay veces que ese mismo desorden interno nos lleva a sentirnos como locos. Eso lo digo no tanto por experiencia personal, pero sé que hay mucha gente a la que le pasa. O sea, que es tan brusco el rompimiento de sus estructuras mentales que pues literalmente sufren. O sea, así le ha pasado a gente que conozco y que está casi que llorando y yo le digo, pero ¿qué tienes, verdad? O sea, si está de que no viste todo lo que hay por descubrir y así de que la gente, o sea, muy, muy asustada. Y lo que quiero decir es de que ya uno luego se da cuenta de que hay que ir también con cierta cautela porque hay veces pues bueno, o sea, si ustedes, hay gente que le encanta hablar de la ayahuasca y hay gente que le encanta hablar de tantas cosas por el YouTube, pero hay que entender también que esas cosas, pues, digo, son de cierto cuidado. Si se divulgan así como que es lo máximo, pues entonces también se puede empezar a caer en el error de que pues no hay que tener ningún compromiso para con nuestra parte, digamos que con el tonal y de nosotros, ¿verdad? O sea, que atenderlo, que arreglarlo. Y me parece que esa es la parte principal. Es como atender las raíces de nuestro ser. O sea, ¿cómo vas a tú poner un árbol que se eleve 3 metros con unas raíces de ese tamaño, ¿verdad? O sea, se va a caer. Y es precisamente por eso también que pues se pide equilibrio, o sea, hacer ya de lado pues todo lo que pudiera constituir una manera errada pues dirigir nuestro ser encarnado, porque precisamente ya cuando pones eso en un centro es que puedes sostener todo lo demás, que puedes, pues no sé, poner un edificio de
30 pisos si quieres que roce las nubes sin que se derrumbe. Entonces, bueno, la parte tonalí es tan importante como nuestro nahual, ¿verdad? O sea, o el nahual en sí. Y pues por ahí deberíamos empezar a atender las cosas. Precisamente a esto viene también la impartición de una buena filosofía de vida, o una buena filosofía en general, para poder estructurar nuestro ser de tal modo que si lo decidimos, nuestra conducción sea coherente pues, con la estructura, digamos que universal, si quieren poner una palabra o lo que fuera, ¿verdad? Pero que no desvaríe, que no esté asimétrica, que se pueda sostener así, parejo. Vamos contigo, Henry. Y pensamos un poquito ahora en la literatura colonial, veremos que en ella se registran, sí, múltiples referencias al nahualli como figura de poder ambivalente. En los escritos de Fray Bernardino de Sahagún, por ejemplo, así como en el Códice Florentino, el nahualli aparece frecuentemente como el hechicero capaz, pues, de transformarse en animal para causar daño. Así se le considera en muchos pueblos en México actualmente al término, o como también el sacerdote que domina las fuerzas de la noche. Esta caracterización, fuertemente marcada por la desconfianza cristiana hacia todo lo que escapara de sus categorías teológicas, ¿qué creen? Oscureció, ¿sí?, durante siglos la dimensión más profunda y benéfica del nahual como guardián espiritual y maestro de transformación y parte o sustancia del ser incluso, ¿verdad? Estudios más recientes como los de James McAfee o Maffei en Filosofía Azteca del año 2014 y los trabajos de la antropóloga Catherine Good Esselman entre comunidades náhuatl del estado de Guerrero, o sea, son cuestiones muy recientes, han contribuido a restituir la complejidad de esta figura. Lo hacen distinguiendo entre el nahualli como especialista ritual, el que ha desarrollado la capacidad de transformación mediante un entrenamiento espiritual riguroso, y el nahual como compañero animal o identidad espiritual con la que todo ser humano mantiene un vínculo constitutivo. Pero a ellos les ha faltado ver, y otros sí lo han visto, al nahual como un reino aparte, digamos así, o como una esencia de la cual surgen muchas cosas. Esa es una profundidad todavía mayor. Esta distinción es crucial desde el punto de vista espiritual, la que vamos haciendo, porque en las tradiciones mayas contemporáneas, especialmente entre los quiché de Guatemala, el concepto equivalente al nahual mesoamericano, frecuentemente designado como nahual en distintas variantes lingüísticas, alude al animal o fuerza natural que acompaña al individuo desde su nacimiento y cuya vida está ligada a la suya de manera indisoluble. La salud, la vitalidad y el bienestar de la persona, en esta visión, dependen del bienestar de su nahual. O sea, su enfermedad o muerte puede anunciar o provocar la del individuo al que está vinculado. Esta interdependencia radical entre el ser humano y su contraparte no humana expresa una de las intuiciones más profundas de la espiritualidad mesoamericana: la imposibilidad de trazar fronteras nítidas entre lo humano y lo natural, entre el yo y el cosmos que lo habita. Estas son consideraciones que se han estado haciendo. A mí en lo personal me parece que han quedado todavía muy cortitas, muy abajito de lo que se puede decir, saber, entender, practicar y desarrollar de lo que es profundamente el nahual. Ojalá que podamos apuntarlo un poquito más adelante. Mientras vamos con Lalito. Sí, saben, a veces pienso, por ejemplo, que hasta una analogía que podemos hacer es como cuando sacas a un conejo de un sombrero. Digamos que el nahual es como la parte de donde viene el conejo, ¿verdad? Y tú dices, pues qué, ¿verdad? O sea, es que no es ni el sombrero ni es la noche en sí, como hay gente que le dice en el Tomanali, bueno, ya lo decíamos, es la parte como solar y el nahual es la noche, pero es como la esencia del milagro, ¿verdad? Es como esto, ¿verdad? O sea, que hay aquí, no es que me esté refiriendo al aire o a la luz específicamente, sino a la vida en sí misma. Y de ahí puedes hacer que todo suceda. Simplemente ocupas, pues el deseo que pase, la visión, ¿verdad? Y cuando tú dices, ¿qué es la visión? Pues es que realmente no sabemos, ¿verdad? O sea, es un intento, es el intento de ver, es el intento de manifestar, pero eso es nada más y nada menos que un simple milagro. O sea, no hay un mecanismo que esté detrás de eso, no es un método escrito ni está codificado. Podemos ver como que el mundo en sí es una matriz que nosotros proyectamos desde nosotros, pero ¿qué son los números? O sea, detrás de.
que es en esencia el todo. Y eso es algo completamente innombrable. Y es tan misterioso y tan milagroso que si llegáramos a verlo, nos sentiríamos completamente cautivados y motivados a descubrir más allá de lo que nosotros pues tenemos, digamos que como nuestro estándar, ¿verdad? Que es la mediocridad. Nuestro estándar es lo mediocre, así como raza humana. Y hasta eso no sé si lleguemos a mediocre. A veces nos quedamos más abajo. Este, pero bueno, ya todo lo que estamos platicando y elaborando es un intento por describir algo que se alcanza con un estado de ánimo. Cuando cualquiera está en euforia o en gozo, ¿verdad? Siento que empieza a rayar ese descubrimiento por sí mismo sin necesidad de que se le explique nada, porque lo vería por sí solo. Entonces, todos los escritos y ensayos y lo que fuera que se hacen, me parece que, como dice Henry, lo estudian muy en su aspecto académico. Entonces pasan completamente desapercibido lo que hay de fondo, porque si lo hicieran, entonces no necesitarían estudiarlo, les llegaría como inspiración, ¿verdad? Y empezarían a hacer poesía y se volverían, pues, verdaderos maestros de vida con todo lo que pondrían en sus libros. Vamos contigo, Henry. Y sobre todo en sus libros de vida, no los escritos. En Castaneda le decían, ¿y tú por qué anotas tanto? Tus notas con lápiz y papel. Escribe con el dedito. Hay que escribir también con el dedito. Este es escribir en el nahual, no en el tonal. El cuaderno y lápiz es el tonal. En el ser mismo es con el dedito. Ahí es el nahual. Bueno, en muchas de sus interpretaciones. Ahora bien, el examen detenido de las categorías de tonal y nahual revela que ambas descansan sobre un supuesto filosófico que las distingue, por cierto, radicalmente de la antropología implícita en la modernidad occidental. La idea de que el ser humano no es una unidad cerrada, autosuficiente y separada del mundo, sino un nodo de relaciones que se extienden en múltiples direcciones, hacia el cosmos, hacia los ancestros, hacia las entidades no humanas y hacia la comunidad de los vivos. Este supuesto, que los filósofos contemporáneos han comenzado a denominar ontología relacional, no es una anomalía exótica propia de culturas primitivas, entre comillas, sino una posición filosófica coherente y articulada que merece ser evaluada en sus propios términos. Ahí va. Digamos que en la tradición náhuatl clásica, la persona no preexiste a sus relaciones, es constituida por ellas. El tonal que una persona recibe al nacer no es una propiedad individual, en el sentido liberal del término, sino que le pertenece de manera exclusiva y que puede administrar a su antojo, digámosle así como lo ven. No, sino una fuerza cósmica que la atraviesa y que la vincula con todos aquellos que nacieron bajo el mismo signo, con los ciclos del tiempo sagrado y con las deidades tutelares que rigen ese día. Bueno, es un inicio para verlo, pero más adelante se podrá ver que todo está relacionado independientemente del día y las cargas personales que tu alma implantó en ti como personalidad. Ahora, del mismo modo, el nahual no es un accesorio simbólico de la identidad personal, no, sino una dimensión constitutiva del ser que existe en otro plano de realidad y cuyo destino está entrelazado con el del individuo de manera inseparable. Desatender al nahual, no reconocerlo, no cultivar la relación con él, no cumplir las obligaciones rituales que esa relación exige, equivale en esta cosmovisión a debilitar la propia identidad o integridad incluso ontológica, a fragmentar el ser en un nivel que ninguna medicina puramente física puede remediar. Démonos cuenta. Esta concepción contrasta de manera llamativa con el ideal del individuo autónomo que ha dominado el pensamiento político, psicológico y moral de Occidente desde al menos el siglo XVII. La Ilustración y demás. El sujeto cartesiano que se afirma a sí mismo en el acto del pensamiento, el individuo lockeano, en referencia a John Locke, que precede ontológicamente el contrato social, el yo freudiano que debe negociar su autonomía frente a las exigencias del superego colectivo. Bueno, todos estos modelos comparten la premisa de que la persona es en su núcleo más íntimo una entidad separable del tejido de relaciones que la rodea. Frente a este paradigma, la espiritualidad mesoamericana postula que tal separación es no solo imposible, sino ontológicamente peligrosa. Es la fuente de lo que estas tradiciones identifican
como las formas más profundas de enfermedad, desequilibrio y pérdida de sentido. El desmenuzar al ser, si lo quieren entender así, podamos entenderlo así y ver qué pasa. Hay más maneras de verlo. Ahorita platicamos de ellas. Vamos con Lalito. Que me imagino también de lo bonito que sería que los filósofos pues tuvieran también esta comprensión. Muchos lo intuyen, ¿verdad? Pero casi siempre pues todo se queda, digamos que sobre una pantalla proyectada de nada más nuestras comprensiones más humanas. Y entonces tratar de darle significado a algo que pues digo, resulta que no lo tiene, se vuelve complicado y se vuelve nada más un juego de palabras. No es hasta que intuimos, ¿verdad? Hasta que alguien dice, es que se me hace que debe haber algo más, no sé qué sea, pero probablemente lo haya, es que, pues bueno, empezamos a hacer, digamos, que ese piquete en la pantalla que perfora y, pues también hace que traspase, pues, luz, más allá de lo que está, digamos, que puesto dentro de nuestros circuitos, nada más. Y de cierto modo podríamos verlo también así, nuestro tonal es como si fuera un carro. Entonces el carro pues tiene que funcionar, tiene que estar en orden, ¿verdad? Si le falta o le falla la transmisión, pues ya tienes un problema. O si le falla una llanta, pues ya tienes un problema. Entonces eso sí es importante porque es también tu medio de acción, de transporte. Y pues bueno, a medida que esté también correctamente pues puesto, ¿verdad? Es que tu propio reflejo pues va a también ser fiel a lo que quieras poner en el mundo. Entonces sí es como una especie de simetría la que se pone entre el tonal y el nahual, porque pues digo, ambos vienen de donde mismo, o sea, el tonal no se manifiesta distintamente del deseo que tenemos desde de fondo, ¿verdad? Simplemente estamos viendo pues simétricamente qué es lo que se está poniendo en la pantalla, estamos viendo la película, pero la luz que lo proyecta o la intención o el deseo o lo abstracto, pues también está significando para nosotros un movimiento de retorno, ¿verdad? De ver quién rayos es pues el autor de la película. O sea, estamos tratando de recordarnos, de reconocernos. Y en ese sentido les digo, por eso conviene estar cuerdos para pues, hacer las cosas con discernimiento, para ver qué está pasando a nosotros, para conducirnos bien, correctamente. Y pues a la parte Nahuali simplemente le corresponde pues digamos que la emanación, ¿verdad? O sea, que nosotros regresemos. Es el impulso, el deseo que nos mueve. Entonces, claro que perderlo de vista significa, pues, por completo perder el rumbo de nuestro vehículo. Podemos tener un Ferrari último modelo, ¿verdad? Con alas de Batman y lo que tú quieras, pero pues si no lo usamos, entonces pues es también otro despropósito, ¿verdad? Entonces las dos cosas tienen que estar en orden, un reconocimiento de lo que somos y también un ordenamiento de quienes somos aquí. Vamos contigo, Henry. Una de las dimensiones más ricas y también más frecuentemente mal interpretadas del Nahual en la espiritualidad mesoamericana es su función como tecnología espiritual de transformación. Esta expresión, que puede ser o sonar paradójica, apunta a algo preciso. El Nahual no es simplemente un símbolo pasivo de la identidad individual, no, sino un instrumento activo, mediante el cual, pues el especialista ritual y en grados variables, todo ser humano, puede accesar a estados de conciencia, fuentes de conocimiento y capacidades de acción que trascienden los límites del ego ordinario. Es lo que más llama la atención de estos temas a muchas personas, sobre todo cuando se habla del Nahual. En las tradiciones chamánicas del área mesoamericana, el dominio del Nahual, implica un proceso de iniciación largo y exigente que combina disciplina ascética, exposición deliberada a estados alterados de conciencia, digamos mediante el ayuno, la vigilia, el uso ritual de plantas sagradas y etc. Y una relación de aprendizaje intensiva con un maestro que ya ha recorrido ese camino. Este proceso no busca la aniquilación del yo como en algunas tradiciones místicas orientales, sino su expansión controlada. El iniciado aprende a moverse entre distintos registros de realidad sin perder la capacidad de regresar al mundo ordinario y actuar con él y en él con eficacia y responsabilidad. Diferente, ¿verdad? Vamos a mencionarlo así directamente a Carlos Castaneda, porque como antropólogo él popularizó en la década de 1960, finales 70 ya, una versión de este proceso que, aunque literalmente poderosa, ha sido ampliamente cuestionada por su escasa fiabilidad etnográfica, según sus críticos. Sin embargo, más allá de las controversias sobre la veracidad de sus relatos,
La obra de Castaneda tuvo el mérito involuntario de introducir en el imaginario occidental la idea de que las tradiciones espirituales mesoamericanas poseen una epistemología propia, es decir, una teoría del conocimiento basada en la experiencia directa, en el entrenamiento perceptual y en la relación con entidades no ordinarias, que por cierto no puede reducirse a una mera superstición ni asimilarse sin residuo a las categorías de la psicología transpersonal occidental. No, no se puede. Y se intenta, pero no se logra. Investigadores más rigurosos como el etnobotánico Gordon Wasson, el antropólogo Peter Furst han documentado, digamos que con mayor solvencia, los contextos rituales en los que estas prácticas tienen lugar, confirmando que se trata de sistemas espirituales de notable complejidad y coherencia interna. De verdad que sí, es como un mundo aparte, o como una realidad aparte, según decía el segundo libro de Carlos Castaneda. Vamos con Lalito. Incluso me parece que es como poner las cosas volverlas al cubo, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? O sea, triplicarlas, exponenciarlas, porque también es esa visión la que libera la capacidad pues, intrínseca en cada uno de nosotros. Y esto es precisamente, ya lo hemos platicado, porque, pues, bueno, nuestra visión material de las cosas tiene contenida, pues, mucha energía, está fijando el mundo de una manera, pues, constante, y es ahí donde se pierde nuestra atención, ¿no? Se fuga nuestra atención, ¿verdad? Y funciona si queremos, pues, simplemente mantener las cosas así, pues, paralíticas, que no se muevan, como si dijeran quietos todos. Pero ya cuando quieres servirte de algo más, entonces, pues, liberas todo eso que atrapaste tú mismo en la materia, y al liberarlo, o sea, te digo, lo haces en volumen, pues, grandísimo, porque te saliste de un esquema tan plano, y ahora esa fuerza también la tienes a tu disposición. Y pues bueno, digo, claro que cualquiera pues quisiera o le viene bien pues disponer de más fuerza para hacer las cosas, porque es fuerza que nos sirve para manifestar, es fuerza que nos sirve para tener claridad mental, es fuerza que nos sirve para correr un maratón, o sea, lo que fuera, de verdad, es fuerza bruta. La cuestión aquí es que si te pones de manera pues completamente alocada a querer hacer eso, pues también se sobredimensiona pues toda la parte que no tienes en ti todavía pues lúcida, ¿verdad? Entonces a lo mejor pues te sientes incómodo contigo mismo. Les digo, parte de la importancia de primero tener un orden. A mí me parece que es precisamente porque la gente tiene como que todavía muchos desórdenes en su subconsciencia que cuando los ves asusta y dice, ¿qué está pasando, verdad? Pues imagínense, o sea, si estás sacándole toda la energía o la fuerza a las cosas y luego la repartes y se la pones a cosas en donde no tienen atención y sientes que las estás manifestando, pues entonces, o sea, ya veo por qué la gente se puede poner así como que medio angustiada, ¿verdad? Por eso conviene que estemos bien con nosotros mismos internamente para que no sintamos que estamos atentando contra nosotros, ¿verdad? O sea, ser transparentes, que no haya una membrana tan opaca entre lo que expresamos al público libremente y lo que ocultamos, porque ya cuando haces ese movimiento, entonces de plano sí estás poniéndote en una posición muy desfavorable en cuanto a hacer un movimiento de interiorización ya tan grande, ¿verdad? O sea, estás dándote el pie tú mismo a que te atropellen todos tus pues, llamémosle sombras o lo que fuera, ¿verdad? Todo lo que no quieres sacar a la luz. Por eso les digo, conviene que para empezar expresemos nuestro ser con transparencia siempre. Vamos contigo, Henry. Vamos a ver si aclaramos otro poquito más. Pensemos que la relación entre Tonal y Nahual no es solo una cuestión de identidad personal, o digamos de poder espiritual individual, ¿no? Porque tiene implicaciones éticas de gran alcance que afectan a la manera en que todo el ser humano se relaciona con el mundo no humano. Si el Nahual de cada persona, por ejemplo, está constituido por una, si lo quieres ver así, una entidad natural, digamos un animal, un fenómeno climático, una fuerza elemental, etc., entonces el bienestar de esa entidad es inseparable del bienestar del individuo. Esta interdependencia radical genera una ética de la responsabilidad hacia el mundo natural, que no se basa en principios abstractos, ¿no? Como digamos el utilitarismo ambiental o el concepto legal de derechos de la naturaleza, etc. No.
sino en una relación de identidad compartida que hace imposible la de indiferencia. En muchas comunidades indígenas contemporáneas del México presente y Guatemala, esta ética del cuidado cósmico se expresa en prácticas cotidianas, que además articulan lo espiritual y lo ecológico de manera inseparable. El campesino nahua, que pide permiso a la tierra antes de sembrar. El Henry que se mete al desierto y no pasa hasta que no recibe la llamada del colibrí rojo que le vuela enfrente. Entonces ya pasa. O el curandero celtal, digámosle, que diagnostica una enfermedad en términos de conflictos entre nahuales. La partera maya que interpreta el signo del día en que nace un niño para orientar su educación espiritual. Todos estos actos son expresiones de una cosmología en la que la separación entre ética, espiritualidad y ecología es simplemente impensable. Desde esa perspectiva, la crisis ambiental contemporánea puede leerse en el marco conceptual del tonal y el nahual como el resultado de una civilización que ha perdido el sentido de su propio nahual colectivo. Se habla de inconsciente colectivo. Chispas, pues hay que hablar de nahual colectivo también entonces, ¿no? Que ha roto el vínculo de identidad con el mundo natural y que al hacerlo se ha infligido a sí misma una herida ontológica de proporciones catastróficas. Así se ve desde acá. Ahora, esta lectura no es meramente metafórica, ¿eh? Filósofos indígenas contemporáneos como Lorena Cabnal, desde el feminismo comunitario maya xinca, o Ariruma Cowi, desde la tradición quichua del Ecuador, han articulado con rigor creciente la idea de que las epistemologías indígenas ofrecen no solo recursos espirituales, sino marcos conceptuales con capacidad para interpelar y transformar las condiciones materiales que producen la desigualdad, la violencia y la destrucción ecológica. El tonal y el nahual, en esta perspectiva, no son categorías del pasado, que deben ser preservadas en los museos o en las monografías antropológicas. No, sino herramientas vivas de comprensión y acción en el presente. ¿Qué te parece eso? Escuchemos a Lalito. En cierto modo también sería como reflejar el cielo y toda su vastedad en el océano. Si nosotros tuviéramos aguas cristalinas, entonces podríamos tocar incluso lo que parecen ser no profundidades, sino también alturas, ¿verdad? Pero ya con cristicidad, o sea, no estaríamos viendo oscuridad, estaríamos viendo precisamente pues, la vastedad del universo puesto en un reflejo. Y cuando eso lo logramos hacer desde nuestra parte encarnada, nuestro ser humano o encarnado, ya no humano, pero sí divinizado, entonces estamos dando expresión también a lo divino desde lo que es pues material. Y se vuelve como una pues paradoja bonita, porque estamos permitiendo que donde pues en teoría no habita Dios, que claro que lo habita, pero hay gente que lo concibe así, pues exprese también la palabra divina y que pues sea el verbo también el que demuestra que siempre está presente en todo. Les digo, la intención entonces sería que nuestro tonal se limpiara de modo tal que fuera pues simplemente un espejo de la vastedad infinita y pues abundante. Agréguenle todo lo que quieran, ¿verdad? Amoroso y luminoso del ser. Y eso se puede lograr simplemente no poniéndonos trabas, dejando de lado pues todo lo que nosotros llamamos pues represiones y traumas y sombras y todo lo que le llaman de mil modos diferentes, pero no es nada más que autoengaños y sesgos y pues velos que nos ponemos en los ojos. Hecho eso de lado, nos va a permitir precisamente ver a Dios, porque estamos quitando lo superfluo, estamos poniendo el ser como prioridad y estamos entonces dando muestra de que pues realmente todo lo que es simplemente se expresa sin poner un obstáculo para sí mismo, ¿verdad? La vida es simplemente expresiva por naturaleza. Si tú quieres poner una limitante o si tú quieres ponerte un obstáculo, ese ya no es, digamos que, asunto de la vida. Ese es asunto de una, digamos, pues, voluntad que está yendo en sentido, pues, de reserva, ¿verdad? Y que, pues, se está limitando a expresarse a sí mismo. Ya que, como les decimos, la gente lo tome o no lo tome como algo, pues, positivo, pues ya es cuestión de cada quien, ¿verdad? O sea, que hagan maromas y que digan lo que quieran, pero para Dios no hay motivo de reserva alguna de ningún modo. Y pues yo creo que es una de las cuestiones y hasta lecciones que más nos cuesta trabajo aceptar, porque pensamos que Dios sigue
pues un sistema de pensamiento, ¿verdad? Que Dios no se desvía de lo que consideramos bueno, pero pues es que, bueno, ¿verdad? O sea, bueno, ¿para quién? Si nos ponemos estrictos, pues lo bueno sería que dejáramos que las cosas fluyeran y simplemente, pues mostraran la esencia más pura de nosotros, no que la contuvieran o que la represión, la hicieran, menos, ¿verdad? La menospreciaran. No sé si debe entender mi idea, pero pues bueno, mientras te voy a dejar la palabra, Henry. Vamos a pensar ahora que, más allá del debate académico, el tonal y el nahual tienen implicaciones directas para la manera en que personas concretas, digamos, indígenas y no indígenas, practicantes y curiosos, creyentes y escépticos, se relacionan con las grandes preguntas existenciales de nuestro tiempo. En un mundo marcado por la crisis ecológica, la fragmentación social, la epidemia de enfermedades mentales y hasta la sensación generalizada de pérdida de sentido, las tradiciones espirituales mesoamericanas ofrecen algo que los sistemas dominantes de producción de significado, por ejemplo el mercado, el Estado, la religión institucional, parecen incapaces de proporcionar. Es decir, una visión del ser humano que lo sitúa en una trama de relaciones con el cosmos que le precede y que lo trasciende. Más aún, que le asigna una responsabilidad y una dignidad que no dependen de su productividad económica ni de su posición en la jerarquía social. ¡Ay, qué refrescante eso! Pues la noción de tonal en particular ofrece un contrapeso poderoso a la cultura contemporánea de la identidad, entendida como proyecto de construcción individual. Frente a la presión de elegir quién se es en un mercado infinito de identidades disponibles, el tonal recuerda que hay una dimensión del ser que no se elige, sino que se recibe, que no se construye, sino que se descubre, y que el proceso de ese descubrimiento requiere paciencia, atención, quizás algo de ritual y relación con una comunidad y una tradición que lo hacen posible. Esta es una lección de profunda relevancia psicológica y espiritual para individuos que experimentan la libertad de elección, no como liberación, sino como fuente de angustia y desorientación. ¿Dónde te colocas tú? Escuchamos ahora a Lalito a ver qué nos dice él. Sí, claro. Bueno, ya también como bueno, yo creo que ya casi aproximándome a la conclusión, hay mucha gente, y yo estoy prácticamente seguro, que argumentaría en contra de lo que está diciendo ahorita, que si lo que queremos es expresar nuestra verdadera esencia y no lo limitamos, entonces ¿qué va a pasar con la gente que quiere robar? ¿Qué va a pasar con la gente que quiere matar? ¿Qué va a pasar con la gente que tal y tal y tal cosa? ¿Ustedes creen realmente que esa es una motivante genuina en las personas? Claro que no, pero están desviados porque no encuentran un motivo verdadero. Si nosotros pusiéramos nuestra filosofía, digamos que en la verdad, y nos diéramos cuenta de que Dios nos provee de todo, entonces, ¿quién andaría tratando de meterse o enredarse en robos cuando sabe que de sí mismo puede sacar eso que desea, ¿verdad? Eso sería ilógico. Lo que pasa aquí es que perdimos de vista la fuente y entonces andamos queriendo hacernos de métodos, pues, digamos que, pues, violentos o pues, mucho más complicados para obtener lo que es tan simple. Entonces, no es que eso sea natural en nosotros, no lo es. Lo natural es que tomemos las cosas simplemente con nuestro deseo, con nuestro amor y que lo compartamos. Eso es lo que hace una mente sana. Lo que ya pues se empiezan a considerar desviaciones de la conducta, pues vienen también precisamente por necesidades de reconocimiento. Ni siquiera lo veamos como una naturaleza propia de quien está cometiendo el acto, sino como una petición de ayuda, porque si lo está haciendo es porque se está viendo necesitado, ¿verdad? Y entonces, pues, si fuéramos nosotros lo suficientemente cuerdos para reconocer esto a tiempo, pues estaríamos impartiendo entonces una educación que fuera mucho más profunda a pues, nuestros hermanos, ¿verdad? Lo que fuera, ¿verdad? La sociedad en general. Y pues eso es lo que corresponde, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, hablamos de un recuerdo que es necesario para la sociedad ahorita, para la humanidad, porque estaremos corrigiendo el rumbo de lo que se ve como maldad. No es maldad, es una reivindicación de nuestro rumbo y de nuestro ser más verdadero, ¿verdad? Que verdaderamente reconoce la necesidad de ver a Dios. Vamos contigo, Henry. Voy a concluir ya. El recorrido realizado a lo largo de esta sesión permite formular algunas conclusiones que, lejos de cerrar el tema, aspiran a señalar horizontes de reflexión y práctica, que yo pienso que merecen ser explorados con mayor profundidad. En primer lugar, el tonal y el nahual constituyen categorías filosófico-espirituales de notable sofisticación, que articulan una visión del ser humano
radicalmente distinta a la que ha prevalecido en el pensamiento occidental moderno. Esta visión, que es relacional, dinámica, ecológicamente comprometida y ritualmente fundada, no es una curiosidad antropológica destinada al archivo, sino un conjunto de intuiciones filosóficas de primera magnitud que pueden enriquecer significativamente el diálogo intercultural sobre las grandes preguntas de la existencia humana. En segundo lugar, la comprensión adecuada de estas categorías exige un esfuerzo de descolonización epistemológica. Es necesario resistir la tentación de traducirlas sin residuo a marcos conceptuales ajenos, miren, ya sean científicos, psicológicos o religiosos, y estar dispuesto a habitar, aunque sea provisionalmente, la perspectiva ontológica desde la cual sí cobran sentido total. Esto no implica una rendición acrítica ante cualquier afirmación que se presente como sabiduría indígena. No, sino el reconocimiento de que la complejidad de estas tradiciones merece ser evaluada con los mismos criterios de rigor y apertura que aplicamos a cualquier otra forma de conocimiento filosófico o espiritual de alto nivel. En tercer lugar, la vigencia contemporánea del tonal y el nahual en las prácticas rituales de comunidades indígenas, en el diálogo con la psicología transpersonal, en los debates filosóficos sobre el giro ontológico y en los movimientos de resistencia cultural y política de los pueblos indígenas, todo eso demuestra que estamos ante tradiciones que no han terminado de decir lo que tienen que decir. Su potencial transformador, tanto en el plano individual como en el colectivo, está lejos de haberse agotado. Finalmente, la reflexión sobre el tonal y el nahual invita a una pregunta que trasciende el ámbito de lo académico y toca el núcleo de lo existencial. ¿Qué significa vivir de acuerdo con la propia energía constitutiva, en relación consciente con las fuerzas del cosmos que nos atraviesan y que nos constituyen? Esa pregunta, formulada en los términos de la espiritualidad mesoamericana, resuena con fuerza en un presente que parece haber olvidado que ser humano no es solo una condición biológica o una posición jurídica, sino una tarea espiritual que se cumple o se incumple en cada acto de la vida cotidiana. El tonal y el nahual en última instancia son una invitación a recordar esa tarea y asumirla con la seriedad, la humildad y la gratitud que merece. ¿Te quieres poner a la altura? Esto fue una introducción para ti entonces. Lalito. Y pues bueno, aquí ya nada más queda, por la parte del trabajo encarnado, pues hacerlo, ¿verdad? Y por lo otro, pues simplemente abrirse a recibirlo. Entonces es también esa especie pues de receptáculo, ¿verdad? El que también hemos platicado de triángulo invertido, donde simplemente se abre las manos para pues, recibir lo que ya está dado y poner también en acción lo que se nos está dando. Entonces no es algo que tengamos tampoco que polarizar, porque la tendencia del pensamiento es precisamente a ver las cosas en pares y pues casi que invinculables, ¿verdad? Algún aspecto tendrán de eso, ¿verdad? Pero siempre se pueden poner en convergencia y el chiste es que reconozcamos ese punto de convergencia como la voluntad. Ahí es donde se está poniendo en juego el movimiento y al mismo tiempo el reconocimiento de lo que llamamos la voluntad de Dios, la voluntad divina, ¿verdad? Que es la voluntad, la verdad, el deseo. Ahí ya se puso el vínculo. Y entonces sobre la acción, sobre el movimiento, es que empezamos ahora sí a reconocer lo que es la verdadera magia. Bueno, yo voy a ya concluir con eso la participación y les doy las gracias. Qué bonito que pues nuevamente otro domingo estemos aquí juntos y pues que la noche sea bonito, y a quien se vaya a descansar pues que descanse y duerma en paz, y quien no, pues bueno, que haga sus tareas todavía y pues se divierta otro ratillo. Pues vamos contigo, Henry. Recomendarle nada más que si se quieren poner en contacto con nosotros, damos consultas personales de otro tipo, damos cursos, somos guías de un tipo y de otra manera, según la que tú vayas requiriendo y nosotros podamos suministrar. Eso se va acordando según el trato, según la posibilidad. Para todo eso se propicia el encuentro si tú tomas en cuenta que aquí tenemos una manera de contactar. Es un número de WhatsApp. Tómalo en cuenta. Si en alguna ocasión quieres consultar algo con nosotros, solicitar alguna consulta, participar en algún curso, etcétera, o cualquier otro tipo de contacto que quieras tener con nosotros, esa es una manera muy directa. Tómalo en cuenta, anótalo y tenlo ahí
pues como tu reserva de posibilidades. Después de eso te agarra el nahual y tú dices, ahí en la torre, ¿y ahora quién me guía? Oh, ¿y ahora quién podrá? Como decía el Chapulín Colorado, oh, ¿y ahora quién podrá salvarnos? ¿O quién sé qué decía? ¿Qué podrá qué? Defenderme. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Pues ahí está Lalito, mira. Ahí le puedes escribir. Bueno, muchas gracias a todos. Somos la Escuela de Conocimiento Luz en Movimiento de Unidad, que está establecida para el desarrollo de dones, servicios, conciencia de unificación. Esta es la cantina espiritual. Gracias a Lalito, gracias a todos ustedes. Yo soy Henry May. Y pues que tengan muy buena noche. Mañana es lunes, mañana comienza otra semanita. No hagan San Lunes, ¿eh? Como ciertas personas que me ha tocado tratar, que inevitablemente hacen San Lunes. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta la próxima, Lalito. Vámonos. Vámonos. Yes. You never know, yes, you never know.